Dios, háblanos por medio de este estudio bíblico, Señor, ahora que vamos a meditar y a leer varios pasajes de tu palabra. Señor Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén, amén y amén. Y así, qué bueno es no tener miedo. Una vez escuché esta frase, vieron que hay un versículo que dice que el perfecto amor del Señor echa fuera el temor. Podés ponerlo en el comentario, totalmente, ponelo en el comentario. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y ese pasaje que es tan particular, nos habla de la confianza en el Señor. Y hay un miedo, que es un miedo que Dios puso en nuestro corazón como para poder, allí no cometer equivocaciones o no terminar siendo víctimas por nuestra propia imprudencia. Ese tipo de miedo es algo permitido por Dios. Es una sensación que es beneficiosa, es saludable y es una sensación que nos ayuda a prevenir diferentes accidentes que podemos llegar a tener. Por eso no nos acercamos a un rascacielos y nos acercamos así a la cornisa, ni andamos en un cable, ni siquiera nos acercamos a los límites, o andamos por la calle, o cuando andamos por una ruta nos quedamos en el borde, o no pasamos por un lugar de una encrucijada donde hay autos y donde hay peligro, o cuando vemos algo que está oscuro y vemos algo sospechoso, tampoco vamos. Nos agarra cierto miedo que es preventivo. Ese miedo no es malo. Ahora, cuando hay miedos que son realmente consecuencias del pecado. ¿Y qué quiero decirte? Vamos a leer en la parte del libro de Génesis, capítulo 3, vamos a hablar de cómo comienza a surgir el miedo en el ser humano, ¿no? Y el miedo comienza a surgir como una sensación. Recuerden que esta emoción poderosa que es el miedo nos habla de que cuando el miedo paraliza, cuando el miedo nos hace esconder de Dios, cuando el miedo nos hace tambalear frente a las promesas de Dios, cuando el miedo apaga nuestra fe. ¿Recuerden eso? Imagínense una persona allí acostada en una cama de hospital y el médico viene y le da un diagnóstico muy malo y un pronóstico peor. ¿Se entiende? Cuando viene el médico y desde sus estudios te dice, mira, a vos te está pasando esto y pronosticamos días de vida o lo que sea. ¿Qué pasa? El cuerpo puede entregarse por miedo, por inseguridad, porque no confía ni no tiene de dónde agarrarse, y como no tiene de dónde agarrarse, se agarra de lo que dice el que sabe, y el que sabe supuestamente es el doctor. Entonces el doctor dice, me quedan 3 semanas de vida, y nosotros nos aferramos a esa verdad del doctor, y ese miedo que nos viene a perder la vida, miedo de morir, y todo lo demás nos hace menguar en nuestra fe. ¿Por qué? Porque el miedo tiene la capacidad de apagar nuestra fe. Y necesito que eso lo recuerdes y lo recordemos todos. Por eso ponelo en el comentario y acordátelo para toda tu vida. ¿Por qué no andamos en el miedo? ¿Por qué andamos en el amor? Porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces quiero que pongas esta frase primero, que te des cuenta, aparte de lo que ya pusimos, y es que el miedo tiene la capacidad de apagar nuestra fe. ¿Escuchaste eso? El miedo tiene la capacidad de apagar nuestra fe. Ponelo en el comentario. ¿Por qué? Porque es muy importante que entendamos que no podemos, y la Biblia nos va a enseñar muchas cosas para que cuando aparece el miedo como una reacción casi espontánea, así como cuando algo te asusta, así como estoy acá y algo hace ruido, o de repente veo algo que se mueve, o de repente, no sé, golpean algo, o alguien me llama, o lo que sea, automáticamente presto atención a eso. Y frente a prestar atención, porque mis sentidos se sintieron allí motivados o les llamó la atención algo, bueno, automáticamente puedo decir, oh, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue lo que pasó? O sentir miedo. Entonces, o voy a investigar qué pasó, o siento miedo. Y ni que hablar del miedo infundido desde que somos pequeños. ¿Me explico, no?
Un adulto que ya sabe manejar el miedo y sabe qué sensaciones trae el miedo y qué repercusiones trae el miedo, ¿qué hace? En vez de restarle la posibilidad de que tengan miedo sus hijos, les hacen bromas. Les hacen bromas y les apagan la luz y les hablan así como para que tengan miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Los nenes así apagan la luz y le tienen miedo a la oscuridad. ¿Por qué le tiene miedo a la oscuridad? Porque o han visto películas donde en la oscuridad pasa algo, o porque sus padres le dicen que pasa algo, o porque sus padres le infunden miedo a través de comentarios. En el caso mío, yo era tenía muchísimo miedo, tenía terror a la oscuridad. Realmente a mí no podía ver algo oscuro. Porque cuando veía algo oscuro, mi imaginación se daba a una gran película llena de monstruos. Entonces, me imaginaba que ese pasillo estaba lleno de monstruos. Y yo siempre recuerdo esto, y cuando hablo del miedo, siempre me río, porque ¿cómo pude hacer así? Pero en una de las casas donde vivimos cuando yo era chico, tenía el baño en el fondo. Y en el fondo les digo que era un pasillo. Ese pasillo daba a, las habitaciones de este lado, y de este lado toda una pared donde era con mucho vidrio, y ese vidrio, se traslucía lo que eran lo que había afuera, las luces de afuera, y habían árboles, y por ahí los árboles se movían y había una sombra así, y de repente cuando había luna nueva o sin luna, no había luz, y a veces estaba apagada la luz, y al estar apagada la luz estaba todo oscuro. Y yo me acuerdo que prendía todas las luces, pero llegó un momento en que por la ubicación de donde estaban los interruptores, estaba todo oscuro. Entonces tenía que ir corriendo y prendía la luz del baño. Y cuando prendía la luz del baño, ya está, había luz, no había monstruos. Mirá lo que te estoy contando. Y por ahí vos me vas a decir, Rodo, a mí me pasó lo mismo. Y entonces, ¿qué hacía yo? Terminaba y miraba dónde estaba la pieza, y apagaba la luz del baño y salía corriendo. Y tenía casi, ponerle 10, 12 metros de correr desde ahí hasta mi pieza. Y salía corriendo. ¿Por qué? Porque en cuanto salía corriendo, me imaginaba que atrás mío había monstruos que me estaban persiguiendo. Y así, impresionante, impresionante. Ni que hablar del monstruo que está abajo de la cama, del monstruo que ahora está abajo de esta mesa. Y así los que estaban abajo del mantel. Te hace sensación de que hay un monstruo. ¿Por qué? Porque también veíamos películas de terror. Entonces, yo personalmente no soy para nada, voy a aconsejar que miren películas de terror. No lo aconsejo, sobre todo las películas de terror que tienen influencia espiritual, que tienen que ver con demonios, con exorcismos, con el diablo. No recomiendo a nadie, ni mucho menos un cristiano, que invierta tiempo en ver películas de terror, mucho menos con sus hijos, pero peor. ¿Por qué? Porque los niños son esponjas espirituales y Satanás lo sabe y él se aprovecha del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una puerta que el enemigo va a aprovechar. Entonces ponelo en el comentario, que eso es otra de las verdades escriturales. El miedo siempre es una puerta que el enemigo va a aprovechar. Y cuando hablamos del enemigo es cualquier tipo de enemigo, sobre todo Satanás y sus huestes de maldad. Recuerden David y Goliat. Antes de que llegue David, todos estaban atemorizados porque había un gigante diciendo que alguien pelee conmigo. A ver, si yo lo venzo. Y todos decían, ¿quién va a pelear contra ese gigante? Y todos pensaban que era imposible hasta que vino alguien que no lo creía y lo logró. ¿Escuchaste eso? Todos piensan que algo es imposible hasta que viene alguien y lo logra. No lo creía y lo logra. Bueno, y ese fue David. A partir de ahí los gigantes no fueron una hazaña imposible, porque alguien venció al gigante. Y así tantos ejemplos en la Biblia. Por eso la Biblia dice que porque Cristo venció la muerte, nosotros venceremos. Entonces, si viene alguien y te dice, mirá, no, la muerte es un problema resuelto, o lo que sea, como siempre me dice Juan Vicente, que la muerte es un problema resuelto para los cristianos, sí, pero todos murieron y están todos muertos. ¿Qué problema resuelto? Sin embargo, Jesús murió y resucitó por el poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y ahí avanzamos en eso. ¿Por qué? Porque si Él murió y resucitó, dice 1 Corintios capítulo 15, en todo el desarrollo del capítulo, nosotros también resucitaremos en el día postrero y viviremos con Él. Porque Él tiene poder, el poder de Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia. Entonces, el temor a la muerte queda a un costado porque nos aferramos a la promesa de Dios de la vida eterna. ¿Escuchaste eso? Ponelo en el comentario y escribilo en tu mente y en tu corazón, porque lo dice la Biblia. El temor a la muerte es rechazado, porque puede aparecer, sí, totalmente, no somos inmunes al miedo.
Pero el temor a la muerte es rechazado. ¿Cuándo? Cuando entendemos que Jesús murió y resucitó. Y la promesa de nuestra resurrección y nuestra vida eterna anula el poder de la muerte que nos trae miedo, esclavizados por el temor a la muerte. Vamos a leer varios pasajes de la Biblia que realmente creo que van a ser muy edificantes para vos y para mí. Dice así: Él respondió, porque está hablando en Génesis capítulo 3, versículo 10, una vez que el hombre se dio cuenta que estaba desnudo porque había comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y la mujer también, y se escondieron, se cosieron hojas de higuera como un delantal para cubrir su desnudez, y antes no tenían temor de andar desnudos y tenían vergüenza. Sin embargo, oyeron que Dios andaba por ahí y le preguntaba: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Y ahí él se esconde, y de repente, sale y le dice el hombre, Adán, a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cuándo oír la voz de Dios le dio miedo al hombre? Jamás. Jamás Eva y Adán le tuvieron miedo a Dios, mucho menos a la voz de Dios. Por eso, una de las cosas que hace el miedo es esclavizarnos para no oír la voz de Dios. ¿Escuchaste eso? Por eso te dije que el miedo apaga a nuestra fe. Entonces, el miedo nos esclaviza para no escuchar la voz de Dios. El miedo nos obstaculiza para no escuchar la voz de Dios. Ponelo en el comentario. El miedo nos obstaculiza para no escuchar la voz de Dios. Todo eso. El miedo nos obstaculiza para no escuchar la voz de Dios. Es un obstáculo. Entonces, no te escucho. ¿Por qué? Porque hay una pared que yo permití que esté ahí, que es el miedo. El miedo. Y el miedo, no te digo algo cotidiano. Te estoy hablando de algo que aparece, como una enfermedad que no tiene cura, como esto que va mal, como lo que sea. No importa. Creemos que Dios está en control. Aún si Dios permite que yo parta de esta vida, que un ser querido parta de esta vida, aún lo espere o no lo espere, sé que Dios está en control. Y si Él lo permitió, por un propósito es, y yo voy a descansar en eso, voy a seguir amando a Dios, porque el miedo no va a paralizar mi fe, ni me va a permitir que siga confiando en el Señor. Por eso los que anduvimos por terrenos de imposibles, te lo digo yo también, en mi caso fue la esterilidad, y en muchos, en el caso de la falta de conciencia para poder progresar económicamente, limitaciones en cuanto a la educación, limitaciones intelectuales. Yo pasé por esos terrenos, pasé. No significa que ya salí, significa que he avanzado a través de mi confianza en Dios, el aceptar muchos consejos, sobre todo de mi pastor Juan Vicente, de nuestro pastor, y seguir adelante en ese propósito. Y hoy ya no estoy arraigado a la dependencia humana, sino que esos valores que me enseñaron los he adoptado para mí, y no solamente para mí, sino que bendigo a otras personas enseñando lo que me enseñaron, desde la vida y desde también lo que la palabra de Dios dice para aplicar a la vida. Y eso es una perla de gran precio. Eso significa haber crecido. Entonces lo que te digo es que, habiendo pasado por el terreno inhóspito del miedo al no progreso, del miedo a estancarme, del miedo a no progresar, del miedo a no poder cambiar, del miedo a que no soy nada y Dios no va a hacer nada a mi favor, de ese lugar Dios me sacó a través de la confianza en sus promesas, la confianza en su palabra. ¿Por qué? Porque el terreno de lo imposible está plagado de miedo. Sin embargo, como Dios es un Dios de lo imposible, lo primero que nos desafía a hacer es a vencer el miedo para ganar confianza, no en nosotros mismos, sino en Él. Porque el que confía en Jehová, todo le saldrá bien. Porque el que confía en Él será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que no verá cuando viene el calor, dice el libro de Jeremías, capítulo 15, sino que avanzará y no dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque confiamos en Él y no permitimos que el miedo nos avasalle. No lo permitimos. No permitiré que el miedo me avasalle. Ponelo en el comentario, sobre todo vos que me estás diciendo: Rodo, me viene bárbaro este estudio sobre el miedo, me viene bárbaro porque cada tanto me agarran ataques de miedo, de ansiedad, de inseguridad. No voy a permitir que el miedo me avasalle. Pero por supuesto, solo sí te va a avasallar.
¿A mí me va a avasallar? Si yo no tengo poder en mí mismo. Vos no tenés poder en vos misma o en vos mismo. Es Dios en vos. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el poder del Espíritu Santo en vos y en mí, actuando poderosamente a través de las promesas de Dios, que son nuestra herencia. Y el poder del Espíritu Santo que nos hace no tener miedo, sino avanzar en el propósito que Dios tiene para con nosotros, sin temor alguno. Entonces, por supuesto, aquí tuvo miedo Adán y Eva, el primer hombre, y la primera mujer se escondieron, pero Dios le dijo, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Cómo es esto? Entonces, el miedo lo paralizó, el miedo lo escondió de Dios, y no lo podemos permitir. Por eso no me permito no tener miedo, porque te digo la verdad, yo tengo miedo. O sea, como un impulso primero, mi carne está preparada, viene de fábrica en modo miedo, ¿entendés? Viene de fábrica en modo miedo, si no sería un psicótico. Psicológicamente estaría pero totalmente ido. Pero si tengo miedo es normal que la gente tenga miedo. Pero te vuelvo a decir, hay miedos que son muy sanos, como lo dije al principio de esta transmisión. Pero en los miedos que nos paralizan, ni que hablar de el miedo al extremo en cuanto al diagnóstico, que es una fobia. Es un horror frente a lo que sea y la manifestación que tenga esa fobia. Ya tirando a una enfermedad que debe ser tratada psicológicamente también. No solamente en nuestra relación con Dios, sino a través de profesionales que creo que son un buen complemento de nuestro desarrollo también en nuestra situación mental. Ahora, en este caso quiero que entendamos esto y que avancemos en este propósito para seguir leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer 3 pasajes del libro de Génesis donde se menciona algo que nos va a edificar. Dice así, Génesis 18:15. Entonces, vemos aquí que Sara, cuando Dios le dijo, te reíste, Sara, porque Dios había dicho que de aquí a un año Sara iba a tener un hijo. De aquí a un año Sara iba a tener un hijo. Y Sara dijo, Abraham es viejito y yo también, ¿qué vamos a tener un hijo? Y se rió, por incrédula se rió porque le causó gracia. Y Dios le dijo, ¿te reíste, Sara? Y ella le dice, no, negó, no, yo no me reí porque tuvo miedo. No es así, sino que te has reído, le dijo Dios. Entonces, ¿por qué le dice la otra parte? Si Dios ya sabía, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, ¿por qué le pregunta? Porque necesita que ella reflexione al respecto de lo que está pasando. Le dijo, ¿por qué te reíste? Quiero decir, ¿por qué sos incrédulo? Y le dijo que no, o sea, le dijo incrédula, ¿no? Pero le dijo, no me reí. ¿Pero por qué negó? ¿Por qué negó su situación? Por miedo. ¿Por miedo a qué? A cómo reaccione, por miedo a reconocer que ella había reaccionado mal, por miedo a reconocer su propia incredulidad, y entonces mentimos. ¿Mentimos por miedo? Sí, totalmente. Mentimos por miedo. Es como que yo le diga a mi hijo, che, pero ¿quién rompió eso? Y lo rompió él, ponele, ¿no? Y él me dice, yo no. O le echa la culpa al otro, fue Katy, o la mujer que me diste, dijo Adán. Y la mujer que le dio, dijo, fue la serpiente. ¿Por qué? Porque el miedo nos hace evadir responsabilidades. Ponelo en el comentario. Y vos me decís, Rodo, me la estás redando. A todos nos la estamos dando. Porque esto es algo muy común. El miedo nos hace eludir responsabilidades. Entonces, por miedo me abro. Por miedo me abro. Es como la típica. El miedo a no poder progresar te hace abandonar. El miedo a no poder rendir como te esperás o como es tu expectativa te hace no rendir el examen. El miedo a que no sepas cómo puedas reaccionar en el servicio a Dios te hace no involucrarte. No lo podemos permitir. Lo pusiste en el comentario, acá tengo, ¿eh? El miedo nos hace evadir responsabilidades. No lo podemos permitir. No lo permitas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con mi vida. Y no puedo permitir que esa insinuación de mi mente, que a veces es carnal, pero motivada por un pensamiento de Satanás,
donde no puedo, donde no lo haré, donde no llegaré, donde no tengo los recursos, donde lo que sea. Dios es el dueño de toda la tierra. Él te llama, Él te capacita, Él te llama, Él te financia, Él te dirige, Él va a abrir puertas que nadie puede cerrar. Aparecen obstáculos, tranquilos, Él va a cerrar puertas que nadie va a poder abrir. ¿Y para qué? Para que su obra, a través tuya, mía o nuestra, pueda seguir avanzando. Pero ¿qué tenemos que hacer? No permitir que el miedo nos impulse o nos obligue, porque es un amo déspota, a evadir responsabilidades. Y vamos a seguir. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Miren, Génesis capítulo 26:7, más adelante en la historia de los patriarcas, va a decir: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, porque está hablando de Isaac en este contexto, aunque Abraham también lo hizo así. Y dice, pues ella era de hermoso aspecto. El miedo nos hace también crear o insinuar mentiras. ¿Escuchaste eso? Crear o insinuar mentiras por miedo. Entonces el miedo nos obliga a mentir. ¿Escuchaste? Ah, también ponelo en el comentario. Hoy estamos a full con los comentarios. Ponelo en el comentario. El miedo nos obliga a decir mentiras, aunque sea un no por un sí por un no. Entonces, como yo confío en Dios, no tengo miedo de decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque a veces las cosas como son de aliento y de positivas al contexto y va a estar todo bien y la gente te va a aplaudir. Pero hay veces que la verdad es confrontativa. La verdad es confrontativa y trae consecuencias sobre otros, pero sobre todo consecuencias sobre nosotros. ¿Me explico, no? Por ejemplo, en el circo romano, antes de que salgan los cristianos que habían sido apresados a morir frente a los leones, se les preguntaba si ellos declaraban a Jesús el Señor o al César. O sea, al emperador romano como su señor, su Quirios, su gobernante. ¿Y saben qué decían ellos? Podrían haber hasta mentido. ¿Por qué? Porque en realidad su señor era Jesús. Pero podrían haber mentido diciendo, no, para salvar su vida. Haber negado a Cristo diciendo, miren, no, César es nuestro señor. César, y hacen así con los dedos, ¿no? Como diciendo, es mentira. No hay símbolo que venga, no hay nudillos, no hay nada. El que me negare delante de los hombres, dice Jesús, y lo dijo en varias oportunidades, yo le negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Le voy a decir, nunca los conocí. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? No tenían miedo de morir en la arena del circo romano, atacados por soldados, por ser abucheados por la gente, o finalmente muertos a través del ataque de los leones feroces. No tenían miedo, y como no tenían miedo, no mentían ni ocultaban su fe. No lo hacían. ¿Por qué? Porque no tenían miedo. Al no tener miedo, no mentían acerca de su fe y se confrontaban con la verdad. Por eso viene alguien y sobre todo, te da esa sensación de que si decís la verdad vas a quedar mal, si decís la verdad vas a tener consecuencias malas sobre tu vida. No te dejes avasallar por ese miedo, no me dejo avasallar por esa sensación. Voy a decir la verdad y voy a, sobre todo, nunca dejar de declarar mi fe en Jesucristo. Jamás, aún a costa de que pueda perder la vida. No me interesa, porque el que pierda la vida por causa del Hijo del Hombre la hallará. Y abrazar esa verdad destruye todo miedo a perder la vida por causa del Evangelio. Y por ahí ahora no, pero dentro de algunos años no sé si no va a ser un gran desafío de la iglesia el no negar a Cristo a costa de no perder su vida. Tremendo. Vamos a seguir leyendo. Aquí dice en Génesis 31:31, es fácil porque es 31:31, Génesis 31:31 dice, respondiendo Jacob dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Y claro, dice que él salió sin avisar nada, directamente recogió sus cosas, su familia, sus hijas, las concubinas y sus hijos, y se fue sin avisar porque tuvo miedo de que le quitara a sus esposas.
y con ellas a sus concubinas también. El miedo inventa realidades ficticias. ¿Escuchaste eso? Ponelo en el comentario. El miedo inventa realidades ficticias. ¿Por qué? Porque siempre el miedo crea una película nefasta. Lo que yo le llamo en mi mente una película nefasta, que es cuando vos te imaginás y creás una historia donde es un círculo vicioso donde va a terminar todo mal. Es como cuando alguien te dice, che, tengo un dolorcito acá. Ese dolorcito puede ser esto. Y después puede pasar esto. Y después puede pasar esto. Y después lo peor. Y otro puede decir, pero debe ser algo muscular. Tranquilo, anda, hacete ver, seguramente es algo muscular que se te va a pasar con un analgésico o haciendo ejercicio. Elonga un poquito y listo. Fíjate cómo hay dos tipos de personas. Los que ven el vaso súper medio vacío y los que son optimistas. Porque no permiten que el miedo los domine. Entonces, no tenemos que permitir que el miedo cree una película nefasta, ¿se entiende? No lo podemos permitir. Por eso, el miedo inventa realidades ficticias y tenemos que estar alertas a esa verdad, a esa realidad que es que el miedo inventa esas realidades ficticias para no ser avasallados por esa sensación que nos anula. Y tanta gente hay así, sí, totalmente. No saben la cantidad de gente, y más en este contexto de pandemia que estuvimos atravesando desde hace 1 año y medio hasta hoy. Y vemos tantas reacciones frente a eso, ¿no? Frente a ello. Vos me decís, pero Rodo, no fue una realidad ficticia. No. Por supuesto, el miedo no viene y te inventa una realidad ficticia de la nada. No. Hay un estímulo, hay una realidad con limitaciones, pero lo que hace el miedo es exacerbar el sentido que le damos a eso que estamos experimentando. Y no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque no vamos solos por la vida. Vamos arraigados a la palabra de Dios, a las promesas de Dios y a la fe y la confianza en Jesucristo. Él es nuestro gran Dios. Si no, ¿para qué somos cristianos? Sino para qué tenemos una fe cristiana y fe en el poder del Espíritu Santo también. No sirve de nada. No sirve de nada. Por eso nuestra fe y nuestra confianza en el Señor tiene que ayudarnos a no estancarnos en el lodo cenagoso del miedo. No lo podemos permitir. Por eso constantemente sabemos las opciones que suceden en la vida. Por eso no andamos por la noche por cualquier lado. ¿Por qué? Porque suceden cosas a la noche. Porque hay más delincuencia. Porque hay zonas que son peligrosas y no vamos a esa zona. Como nos dijeron una vez, miren, acá no anden de noche. O cuando alguna vez fuimos de vacaciones a algún lugar y nos decían, de esa avenida para allá hay vía libre, pero de esa avenida para acá está lleno de policías que te cuidan. Pero no pases esa avenida para allá. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Pasamos la avenida? No. Por supuesto, pero no era tener miedo, era ser cautos, era ser precavidos. Me explico, era tener prudencia. Por supuesto, si jugamos con fuego, vamos a tener miedo. Si pasamos los límites, el miedo va a hacerse presente. Porque cuando pasás el límite de la prudencia, el miedo reina. ¿Escuchaste eso? Cuando pasás el límite de la prudencia, el miedo reina. Ya sé, ¿lo pongo en el comentario? Sí, ponelo en el comentario. Cuando pasás el límite de la prudencia, el miedo reina. Y allí no reina Dios, reina el miedo. Por eso cuando viene el perfecto amor del Señor, echa fuera el miedo de nuestra vida, el temor. Sigue diciendo y vamos rápido con el final que se está poniendo buenísimo. Éxodo capítulo 2 versículo 14 dice que él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Recuerdan? Esto le dicen 2 israelitas que estaban discutiendo entre sí porque Moisés se le acercó y le dijo, tranquilo, son hermanos. Y ellos le dicen esto, ¿quién te puso por juez? ¿Pensás matarme como mataste al egipcio? Porque Moisés había matado a un egipcio y por haber hecho eso era culpable de muerte. Podían matarlo a él y condenarlo a muerte por haber matado a un egipcio. Entonces, Moisés dice que tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Entonces, el miedo aparece como consecuencia también de nuestras malas acciones. ¿Entendés, no? Entonces, ¿cómo poder ser libres del miedo? Haciendo la voluntad del Señor. ¿Escuchaste? ¿Por qué? Porque el miedo se hace presente cuando pecamos.
ponelo en el comentario. El miedo se hace presente cuando pecamos. Y es la típica, tengo miedo de que se sepa lo que estoy haciendo, tengo miedo que Dios me castigue por esto que hice, tengo miedo de que se entere tal persona y me caiga una consecuencia, tengo miedo de perder por haber hecho, tengo miedo de no avanzar por no estar haciendo la voluntad de Dios, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿cuándo el miedo comienza a reinar en nosotros? Cuando pecamos. Por eso es tan importante, pero te digo, es tan importante alejarnos del pecado para que el pecado no reine sobre nosotros. Y uno de los funcionarios más leales del pecado cuando reina sobre nosotros es el miedo. Es un déspota líder del reinado del mal en nuestra vida. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Y espero que esto te sea de mucha bendición. Siguiendo adelante, ya se los mencioné, ¿no? Primera de Samuel 17. Es el capítulo de David y Goliat. Ahí dice que oyéndolo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo que gritaba, dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. Cuando el miedo grita, nos hace tener más miedo. Por eso no hay que escuchar al miedo. No hay que escuchar al miedo, porque el miedo grita, cuidado, el miedo se la pasa gritándonos para amedrentarnos. Segunda de Reyes 6:6, le dice Eliseo a su criado, que estaba muy temeroso, porque los asirios estaban allí a la puerta queriendo buscar y era un ejército tremendo. Y él le dice, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué? Porque dice, no le tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Recuerdan el evento, el pasaje? Ahí Eliseo ora pidiendo que abra los ojos de su siervo para que vea lo que Eliseo estaba viendo. ¿Y qué vio? Cuando Dios le abrió los ojos, vio pero los montes repletos de carros de fuego, ejércitos celestiales, un ejército de ángeles de Dios rodeando el lugar, que era innumerable. Entonces, ¿por qué no tenés miedo? Porque confías en el cuidado de Dios. No tenemos miedo cuando confiamos en el cuidado de Dios. Ponelo en el comentario. Y todo esto, todas estas frases, estaría buenísimo que lo pongas en tu muro de Facebook o que lo compartas por WhatsApp diciendo, del estudio bíblico de hoy aprendí todo esto. Es más, mándamelo a mí, que me va a venir muy bien porque me voy a sentir que estabas ahí, que estuviste atento, atenta al estudio bíblico de hoy, que está tremendo sobre el miedo para confrontar las emociones en la voluntad de Dios. Entonces, tenemos miedo cuando no confiamos en el cuidado del Señor. Por ende, en negativo sería, no tengo miedo porque confío en el cuidado de Dios. Y eso tenés que ponerlo en el comentario si todavía no lo hiciste. Declaralo con fe. Dice el Salmo 119, 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Y este es un buen miedo, como les dije. El miedo a caer en las manos del Dios vivo nos hace estremecernos y pensar dos veces si pecar o no pecar. Les digo, el temor a Dios, lo que llamamos bíblicamente temor a Dios, es una mezcla de reconocimiento de su autoridad, de reconocimiento de su compasión, pero también del reconocimiento de su capacidad para condenarnos y caer en las manos del Dios vivo. Entonces, eso también es parte de lo que llamamos tener temor de Dios. No es solo miedo, es reconocimiento de su autoridad, es un amor reverente delante de Él, pero también es miedo al juicio, miedo a la condenación a causa de nuestro pecado. Por eso aquí dice el salmista, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Y le está hablando a Dios. ¿Está mal eso? No, está re bien. Pero ¿qué pasa? Cuando pecamos, el miedo comienza a reinar, pero también el buen miedo al juicio de Dios nos hace tener temor reverente delante de Él. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Ya en el Nuevo Testamento leemos los últimos pasajes que dicen así. Mateo 14:26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar,
se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Y esto es lo mismo que siempre decimos. Cuando vemos algo atípico o tenemos una experiencia fuera de lo normal, nos agarra miedo. Es muy común que nos agarre miedo. Pero dice, también una vez que vieron que Pedro le dice, Señor, si eres tú, dime que ande sobre el mar, caminando y que vaya hasta ti. Y Jesús le dice, vení. Desde arriba del agua le dice, vení. Así que Pedro, como sea a través de la fe, apoyó su pie sobre el agua líquida que se transformó en algo que podía sostener su pie. De alguna manera milagrosa, por supuesto, lo hizo y empezó a caminar sobre el agua. Pero dice, al ver, el versículo 30 del capítulo 14 de Mateo, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, ¡sálvame! ¿Por qué dio voces diciendo eso? Porque se dio cuenta de que se estaba hundiendo. Entonces, el miedo también nos hace caer en ciertas realidades. Y aquí estamos hablando de miedos bien intencionados. Miedos que nos hacen clamar a Dios. ¿Entendés? Y vos me decís, Rodo, tengo miedo de esto. Y yo que te digo, clama a Jesús. Clamale a Él. ¿Tenés miedo? El miedo no es, che, yo vi la película Corazón Valiente y voy a enfrentar a mis enemigos aunque sean imposibles. Porque yo soy. No. Vos no sos. Él es. ¿Escuchaste eso? Jesús es tu rey. Él es el gran yo soy. Él es el poderoso en batalla. Él es el poderoso gigante. Él es el invisible en el que tenemos que poner nuestra mirada. ¿Y cuándo casi siempre clamamos a Él? Cuando el miedo ante una circunstancia complicada, adversa, nos hace clamar a Él. Nos hace recordar que somos hombre, que somos polvo y que al polvo volveremos y que tenemos que clamar a Él porque Él es el que permanece para siempre. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice 1 Juan 2:17. Entonces ahí avanzamos en ese propósito. En Juan 14:27, Jesús dice, ¿no? Y este pasaje es muy conocido. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, la paz de Dios minimiza el efecto del miedo. ¿Escuchaste eso? Ponelo en el comentario. La paz de Dios minimiza, le resta importancia, le resta poder, diluye la consecuencia del miedo en nosotros. La paz de Dios hace que el miedo disminuya o minimiza el poder del miedo. También la paz de Dios. Y esa paz no la podemos comprar. Esa paz solo la podemos recibir cuando Dios la da gratuitamente. Esa paz se recibe cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esa paz la recibimos de Él cuando su palabra se extiende a nosotros. Cuando tomamos su palabra que está para cada uno de nosotros, como en este día, con todos los pasajes de la Biblia. Y quiero terminar con ustedes con este pasaje tremendo de segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y hay tanto más que decir, pero hasta ahí nomás. Dice, por lo cual, 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 8, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Escuchaste eso? Avivar el fuego, vencer el miedo. Aviva el fuego de Dios en nosotros. Ponelo en el comentario y hoy le dimos con todo. Tenemos un montón de comentarios. Vencer el miedo. Aviva el fuego de Dios en nosotros. Ponelo porque está muy buena esa frase. Vencer el miedo, aviva el fuego de Dios en nosotros. Y sigue diciendo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y fíjense cómo aquí dice que Dios nos dio un espíritu de cobardía. Y uno dice, ¿cobardía? ¿Cómo cobardía? Y si no nos dio un espíritu de cobardía, tendría que decir, sino un espíritu de valentía.
porque cobardía o valentía como antónimos es su opuesto. Sin embargo, no aparece la valentía aquí. Dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, que es alguien que es temeroso, sino de poder, amor y dominio propio. Poder para confiar en las posibilidades que Él tiene, que son ilimitadas. Amor como aquello que es la base fundamental de nuestro andar en Cristo. El amor que edifica, el amor que vence, el amor que prospera, el amor que salva, el amor que permanece para siempre, que todo lo soporta, que todo lo espera, que nunca deja de ser, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no hace nada indebido. Amor y por sobre todo el dominio propio, que nos hace confiar en Dios y no en nosotros mismos, que nos hace poder ser templados al momento de pasar por pruebas y reconocer que si Dios fue fiel y Dios ha sido bueno, lo será hoy y lo será mañana. Y que si Dios te da un día del bien, goza del bien, y en el día del mal considera. No voy a tirar todo por la borda porque hoy Dios permitió algo que es adverso a mí. Y me sale el nene caprichoso, la nena caprichosa que no entiende por qué Dios permite el dolor y entonces abandona su fe en Dios. No lo permito. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a hablar neciamente es porque el miedo me está susurrando al oído que no confíe en el poder de Dios, que no deposite mi confianza en su amor, en su cuidado y contención. Y por sobre todo, que no domine mis impulsos para obedecer a Cristo, para someterme a la obediencia a Cristo, y entonces tiro todo por la borda. No lo debo permitir. Por eso, ¿qué es el valor, la valentía en el cristiano? Es una combinación de la confianza en el poder de Dios, de depositar todo mi ser en el amor de Cristo y, sobre todo, ejercer como fruto espiritual el dominio propio. Y espero que ello seas entendido. Si no, escucha este mensaje las veces que sean, pero espero que te haya sido de tanta bendición como lo fue para mí este estudio bíblico. Tremendo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, no te avergüences. La semana que viene, Dios mediante, vamos a hablar de otro socio, amigo destructivo del miedo, que es la vergüenza. Espero que haya sido de tanta bendición como lo fue para mí este estudio bíblico. No solamente el día que me puse a hacerlo, sino aún hoy que lo estoy repitiendo. Y las veces que lo repita será de bendición para mí esta parte que es confrontar el miedo. Que Dios bendiga nuestra vida para seguir adelante y confiar siempre en el Señor. Confiar siempre en el Señor. Poné en el comentario cuál es tu conclusión después de todo lo que escuchaste. ¿Qué fue lo que Dios te habló y cuál es tu desafío? Ponelo en el comentario. Mientras tanto, yo ahora vamos a hacer una oración para terminar. Señor, creemos en tu poder, creemos en el amor que echa fuera el temor. Y creemos en que tú nos has dado la posibilidad y la autoridad para ejercer dominio propio. Y no permitir que el miedo sea nuestro amo déspota, aquel que apague nuestra fe, aquel que nos desvíe de la confianza que tenemos en ti, aquel que nos haga mentir, aquel que nos haga desfallecer. No lo permitas, Dios. Tú estás en control. En medio de cualquier circunstancia, tú estás en control. Y dejamos todo en tus manos. Ayúdanos, Señor, a ser personas que depositen siempre nuestra confianza en ti, que eres el padre de familia, el dueño de la mies, la autoridad máxima, el líder supremo del ejército de millares y millares y millares de ángeles que están a nuestro favor para guiarnos en tu voluntad, Señor, desde el punto de vista del cuidado que ejercen. Y como dice tu palabra, son espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que han de heredar salvación, y somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a sentirnos guiados por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias y dejamos todo en tus manos y juntos decimos amén, amén y amén, amén, amén. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!